Para ello vamos a leer en el capítulo número 3 del libro del Génesis y vamos a hacerlo hasta el versículo número 7. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a tomar nuestros lugares. Con el engaño que logró Satanás su objetivo, o el engaño que usó más bien. Estuvimos hablando en los primeros temas que expresamos de esto, de que luego que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, así dice la Biblia, tomó polvo e hizo al hombre y luego sopló en sus narices, y luego el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí podemos ver, ya lo hemos dicho, que las teorías, aquellas que aparecen que el hombre apareció de una explosión, que el hombre apareció de los monos o del mono, pues son teorías. Las teorías no son leyes porque no se pueden comprobar. Por eso es importante que a través del estudio de la palabra nosotros vayamos comprendiendo cómo es esto precioso que ha hecho Dios. Él hizo al hombre y luego de haberlo hecho, le hizo un jardín, decíamos, y ese venía siendo como su residencia, como su casa. De ese lugar, Adán, ya siendo un ser viviente con su mujer, ellos se multiplicarían, y hemos expresado que de esa manera se iba a llenar la tierra de seres humanos. Pero la tierra iba a ser llena no como está ahora en el sentido siempre de seres humanos, pero manchados por el pecado. En ese caso iba a multiplicarse las personas, los hombres, pero en un estado de santidad. Eso fue lo que hizo el Señor, esa fue la proyección de Dios, y lo puso, como ya lo expresamos, para que se desempeñara como el gobernante, como
el rey que iba a desempeñarse en sojuzgar la tierra. Decíamos que esto es así porque imaginémonos como Dios vio todo ya hecho, y como usted lee desde el día primero que empezó el Señor a hacer, a crear, dice al final de cada creación, y era en manera grandemente bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Claro que cuando Dios ya miró toda esa magna creación, toda esa arquitectura, toda esa vegetación, toda esa fauna, ese mundo estelar que adornó todo lo que es la tierra, vea como que son foquitos, millones de lucitas que Él puso ese cielo azul, porque eso es una cosa compuesta, ese cielo azul. Cuando Él vio todo eso, pues esa es la razón por la cual decíamos que en el último día creó al hombre. Dijo, no puede quedar esto solo, tiene que haber alguien, un mayordomo, para que lo sojuzgue, para que cuide de mi tierra, para que cuide de mi fauna, para que cuide el planeta. Esa es la razón, y para que se multiplique. Ahora, eso fue lo que Dios, determinó. Y claro que en este caso, vamos a ver, hermanos, esto solo sería posible toda vez Adán comiera del árbol de la vida que estaba ahí dentro del jardín. Porque ya explicamos que Dios hizo los dos árboles, el árbol del bien, de la ciencia y del mal, y el árbol de la vida. Dios puso estos dos árboles, y cuando hablamos del árbol de la vida, que más bien dice el Apocalipsis, acá dice el Génesis, está hablando de la figura de Cristo. Ahí está representado Cristo en ese árbol de vida. Y como veíamos allá en Apocalipsis, que dice que allá en ese paraíso ya restaurado, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2 en adelante al 7, habla de que en ese paraíso, ya luego que ha pasado todo lo que es el trato de Dios con lo humano, y luego se ha pasado a la eternidad, ahí vuelve a aparecer el paraíso, pero ya restaurado, y siempre con el árbol de vida, un árbol que daba cada mes su cosecha, 12 cosechas en el año, y que sus hojas servían para la sanidad de las personas. En este caso, pues asociamos que es el mismo árbol que estaba en el jardín del Edén en el tiempo de Adán. De eso dependía la eternidad de Adán, porque Dios no hizo a Adán para que se muriera. Eso tiene que quedar bien claro. Dios hizo a Adán para que fuera eterno aquí en la tierra. Pues Dios nunca hace cosas, hermano, como a veces uno piensa, y alguien ya preguntó, ¿y por qué Dios, sabiendo que el árbol de la ciencia del bien y el mal era el árbol del mal, por qué lo dejó ahí? ¿Y por qué Dios permitió la caída? Hay un montón de preguntas ¿y por qué Dios creó al diablo sabiendo Dios que el diablo iba a ser diablo? Todas esas cosas se vienen siempre preguntando, pero acordémonos que nosotros apenas podemos balbucear, apenas nosotros podemos decir a duras penas la A del alfabeto. Dicho de otra manera, apenas podemos medio entender las cosas de Dios con esta mente tan fina, esta mente tan pequeña. Así que siempre lo mejor es
es suscribirse a lo que Dios nos pone acá, porque, por ejemplo, esto es lo que nosotros medio podemos entender la Biblia, que es la expresión de Dios para su pueblo. Toda vez nosotros vayamos escudriñando, orando, pidiendo sabiduría, Él nos va a ir abriendo el espacio para ir conociendo un poco. Pero en esta palabra, Él expresa cómo fue la creación, Él expresa cuáles fueron los motivos para crear y cuáles fueron las asignaciones para Adán, este hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Ahora vamos a ver, como decíamos, esto solo era posible si Adán no transgredía la ley. Porque siempre Dios, hermano, es importante decirlo para que podamos como darle una respuesta a lagunas como esa que acabo de decir. Laguna significa esa interrogante que no sabemos qué quiere decir esto, por qué esto y por qué lo otro. Acuérdese que siempre Dios es ese ser que no quiere o no, más bien no quiso hacer una máquina, a hacer que Adán fuera una máquina, sino que fuera una persona que fuera a su imagen y semejanza para que pudiera tener él la libre libertad para desenvolverse, para amar a Dios por lo que Dios era. O sea que hay ahí siempre mucho, pero eso dependía de que él, es decir, Adán, si se mantenía en la obediencia de no, dice acá lo que leíamos, ni toquéis, no había ni que tocar, mucho menos comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. No había que hacerlo, no había que ni comer, ni mucho menos tocarlo. El tocarlo ya era transgredir la ley que ya Dios había puesto a estas primeras personas. Ahora vamos a ver, de hecho, Adán, hermanos, creo que como ellos estaban en su inocencia, llamémosle inocencia cuando nosotros no somos reargüidos por la conciencia. Llamémosle inocencia cuando como el niño, por ejemplo. El niño, aunque sí tiene conciencia ya afectada por el pecado, pero el niño en su inocencia, el niño disfruta esa vida de inocencia. El niño es tan sensible para alegrarse con poco. El niño es tan inocente para disfrutar su edad. Es así. Entonces el hombre estaba en esa esfera, en esa inocencia de pureza. Estaba libre porque su conciencia no le señalaba, su conciencia no le atacaba. Entonces él se desenvolvía con su esposa, con Eva, se desenvolvía libremente, disfrutando de toda esa gloria que no podemos llamarle de otra manera sino esa tremenda gloria que es el jardín que Dios les había dado, donde ellos podían disfrutar de todos las frutas, de todo lo que había en ese lugar. Y anteriormente decíamos que ellos prácticamente eran vegetarianos, al igual que los animales. Por eso no había violencia, no había un león que atacara a un animal, porque el león se mantenía con zacate. Y los humanos, en este caso, con todo lo que cosechaban los árboles. Vamos a ver, entonces ellos se desarrollaban, por supuesto, felices, porque cuando uno tiene tranquila la conciencia, está feliz. Pero cuando la conciencia se convierte en un fiscal, es grave. ¿Verdad? Que dice, vos, lo que has hecho.
la mentira que echaste. Ya ese es un estado de descomposición del hombre en su pecado. Pero en este entonces, Adán y Eva se desenvolvían libremente, gozándose de toda esa gloria de ese paraíso. Pero vamos a ver esto. No sé, hermanos, no podemos decir lo que la Biblia no dice. ¿Cuánto tiempo duró esto? No sabemos cuánto tiempo fue esta estadía de Adán en este lugar. Bueno, la Biblia dice que tenía Adán 130 años cuando lo sacaron del huerto. Pero veamos cuál fue, a lo que vamos esta noche es, como decíamos, con el engaño Satanás logró su objetivo. Es decir, Satanás es el que dice la Biblia que fue tirado a la tierra, como dice el profeta Isaías en el capítulo número 14. Ya lo leíamos la vez pasada. Y es ahí donde es importante que lo volvamos a leer. Saque su Biblia, porque luego a nosotros se nos olvida. Váyase al 14 para que solo tomemos esta referencia. ¿Dónde fue donde cayó este pájaro que arruinó toda la cosa? El capítulo número 14 del libro de Isaías y versículo número 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes habitaré y seré, que dice, semejante al Altísimo. Pero lo que dice el verso 12 es: ¿cómo caíste del cielo? Bueno, Satanás en Ezequiel 28 se habla que Dios lo creó, y lo creó con toda una gloria de piedras preciosas. Pero como Satanás llegó a un punto de sublevarse al su creador, esa es la razón, aunque fue bella su creación, aunque fue Luzbel, que lo que quiere decir es ángel de luz, aunque esa fue su gloria en esa creación, pero su orgullo lo llevó a querer ser semejante a su creador, semejante a Dios. Eso es lo que está diciendo acá el versículo, ¿verdad? Es esa pretensión que llevó a que Dios lo destronara y lo tirara a la tierra. Eso es lo que acá dice el versículo número 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bueno, ¿para qué entramos ya en este detalle? Vamos a ver, este fue ya el comienzo, primeramente, de la ruina del hombre que estaba bien, del hombre que estaba disfrutando toda esa gloria del paraíso y sin duda multiplicándose ya en su familia. Porque muchas veces se dice que el pecado de Adán no fue la manzana, sino que fue el sexo que llevó a cabo él ahí. Y que, bueno, Adán empezó a tener hijos luego de la caída. El Señor, luego que los creó, le dijo: fructificad, multiplicad, llenen la tierra. Es decir, ese era el propósito de Dios. Vamos a ver, cuando vemos acá que fue tirado a la tierra, lo primero que Satanás en esta derrota vino
a su mente si es que, bueno, es una persona, Satanás. Por supuesto, es una persona también. Es alguien que razona, es alguien que piensa, es alguien que es una persona. Él pensó en separar al hombre de Dios. Cuando viene con esa idea terriblemente mala, por supuesto, porque ya es como diríamos, como un virus que cae con un propósito, así por ejemplo como cayó el virus del COVID. Entra, lo describían que se posesionaba en las fosas nasales y que ahí estaba como al acecho para ver cómo iba penetrando sobre el cuerpo, y así lo describían los científicos. Pues igual Satanás, y vea que el virus iba entrando y iba tomando los órganos más delicados, por ejemplo los pulmones, y sucesivamente. Pero la figura es algo así como Satanás llega acá a la tierra y ve que la tierra es maravillosa y ve que este es un reino maravilloso que estaba bajo la conducción de Adán, que era el gobernador, que era el rey, que era el mayordomo de lo que era esta creación. Pero claro, viene y la idea es separar al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermanos, usurpar el gobierno que Adán tenía. Porque eso es lo que ha sucedido. Dice, para hablar de esa usurpación, dice Pablo a los Corintios en su capítulo número 4, versículo 4, el Dios de este siglo, dice, el Dios de este siglo, habla que Satanás logró su objetivo, logró usurpar la posición de Adán, ¿verdad? Pero lo que vamos a ir viendo esta noche es cómo logró ese objetivo. Entonces, vemos acá que para eso usa en primer lugar el engaño. Y es acá donde vamos a trabajar un poquito, ¿verdad? Lo que he hecho apenas es introducirme. Pero lo primero que Satanás hace, él codicia lo que es el planeta, codicia lo que es esta creación. Pues sí, es un derrotado. Es alguien que viene, hermanos, en quiebra. Pero claro que esa posición de poder la poseía todavía. Porque Satanás, nosotros no podemos, muchas veces escuchamos a personas retar al diablo, que Satanás te voy a no sé qué, pero a veces son imprudencias nuestras, porque Satanás no es una mitología, Satanás no es algo por ahí, es una entidad, es alguien que existe y que tiene poderes sobrenaturales, y que lo que nosotros tenemos que hacer siempre es ser prudente. Nosotros tenemos siempre que mantenernos bajo la sangre o bajo la cobertura de Dios, porque Satanás no es tal así como dicen, es un gato envenenado ya. No, está derrotado de su posición, pero acá es un león todavía. Eso es lo que dice Pedro. Anda como león rugiente, ¿verdad? Y por ejemplo, no es para verlo así de esa manera, como que ya es inofensivo. No, Satanás es real, y por supuesto lo demuestra toda la descomposición que tenemos en este mundo, ¿verdad? Entonces, lo primero, la manera que va a ser, la estrategia que va a usar Satanás es separar al hombre de Dios para de esa manera tomar el reino. Entonces,
su objetivo, vamos a ver, su objetivo, cómo el llegaran de Adán de una manera violenta era imposible. ¿Por qué? Porque Adán tenía la cobertura del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también como creyentes tenemos. La Biblia dice que desde que creímos nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, y eso llámele usted ya la posesión de Dios en nosotros. Entonces por eso es que Satanás no nos destruye, porque andamos la unción de Cristo, andamos la armadura de Dios, andamos la señal de Dios. Por eso no nos destruye. No, porque si nosotros no tuviéramos el respaldo de Dios, no, hermanos, no pudiéramos, es decir, ni existiéramos, pues, ni existiéramos, porque el poder del diablo no es una cosa que no existe. Entonces decíamos que como era imposible destronar a Adán por medio de la fuerza, porque al entrarle con fuerza, obviamente no podía. Y eso, acuérdese que es bíblico. Usted se recuerda que para el caso de Job, se recuerdan que lo primero que hizo Satanás, y eso es bueno para que nosotros reposemos en la seguridad de Dios, porque fue el diablo que le fue a pedir permiso, a Dios, ¿verdad? Dice que llegaron los hijos de Dios, incluyendo al diablo, dice, y le preguntó, llegaron por ahí vienen las preguntas, y cómo es que el diablo vuelve a llegar al cielo, y ahí vienen las interrogantes. Si ya no lo bajaron de ahí, pues acuérdese que, hermanos, estamos hablando del cielo atmosférico, es ahí donde se mueve Satanás, y Dios se mueve en todo el universo, pues, ¿verdad? Sin duda es ahí, a este cielo atmosférico, donde llegaron por ahí los hijos de Dios y Satanás, y le preguntó Dios a Satanás que qué, ¿verdad? Y le dijo, ella andaba dando una vuelta ahí por la tierra, pero ¿y no has visto a mi siervo Job?, le dijo el Señor. Ajá, le dice, ajá, ¿y cómo es tu siervo? Esa era la visita de Satanás a esa parte de ese primer cielo, diríamos. La visita de Satanás era para destruir a Job, ¿verdad? Porque ese fue el tema. Luego el Señor, como ya conocía, le mencionó a Job. Le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Sí, le dijo, pero Job es lo que es porque le tenés un cerco. Y habla de ese cerco. Lo tiene cercado. Así que cada uno de nosotros tiene un cerco. Aparte de lo que dice el ángel de Jehová, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ajá, le dice, ¿cómo no va a estar así de contento contigo y de fiel contigo si lo tienes bendecido y lo tienes en medio de un cerco? Entonces Dios le dio permiso. Por eso es que Satanás no llega con demonios a destruir por la fuerza al rey Adán, sino que Satanás llega a través de la astucia. Es decir, esa es la herramienta que ocupa Satanás, la astucia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Y la astucia, en primer lugar, es lo que leíamos. Vamos ya al punto. Lo que leíamos, dice la Biblia acá en el capítulo número 3 del Génesis, que es donde estamos leyendo. Dice que llegó Satanás. Acuérdate, ya le hice el relato
¿Cuándo fue que cayó del cielo? Y bueno, no vino a nada, sino a ver cómo sacaba de escena a Adán. Y vamos a ver la estrategia, como él no puede tocar a Adán por el cerco mismo que tiene Dios para con Adán, y como para que también nosotros reposemos en una verdad de seguridad, también eso es extensivo para nosotros. Cada creyente está en las manos de Dios. Amén. Cada creyente, es más, dijo el Señor, el que toque a uno de los míos es como que toque la niña de mis ojos. Cada creyente. Creo que eso es maravilloso, saber que no estamos a la deriva. Saber que, hermanos, Él está con nosotros. Y es más, Él lo dijo en Mateo capítulo 28. Yo estaré con vosotros un par de años, dijo. ¿Cómo dijo? Todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos abatidos y que usted dice nadie está conmigo, ¿cómo no? Está el Todopoderoso. La Biblia lo dice, y lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no miente. Porque a veces nosotros decimos, estoy angustiado, estoy abandonado, nadie conmigo. ¿Cómo no? Está el mayor gigante contigo y conmigo en las buenas. Cuando aquellos estaban en la cueva de los leones, ahí estaba el ángel de Jehová. Cuando aquellos estaban en el fuego ardiendo, en aquel horno, ahí estaba el ángel de Jehová. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el Dios que no deja abandonado su pueblo. Dice Pablo a los hermanos, a los de Filipo, le dice: Él es el que empezó en nosotros la buena obra. Levanten la mano los que creen que Él la va a terminar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendito y alabado sea su nombre. Así que reposa en Dios. Cuando siente que está solo o sola, que la dejó el marido, que ahí andan hermanitas que las dejó el marido impío por irse con otra, por irse a chupar, reposa en Dios. Usted tiene el mejor marido. Amén. Así que qué esperanza, ¿verdad? Vale la pena ser creyente, ¿verdad? ¿Cuántos creen esa verdad? Vale la pena, y eso es lo mejor. Ustedes, aquí no nos ganamos la lotería, nos ganamos el cielo. Aquí no se nos puede comparar nadie a los creyentes por mucha plata, por mucho oro, por mucho poder, por mucha sabiduría. Nadie se puede comparar a los santos de Dios, porque la esperanza que para nosotros hay es una esperanza que no avergüenza. Ahora, la astucia, eso es. Y vamos a ver en este capítulo 3 cómo se presenta. Veamos, no se presenta con un ejército, se presenta astutamente. Y vamos a ir corriendo. Por ejemplo, esta presentación la hizo en una serpiente que hablaba. Mire qué astucia. Dentro de los animales que Dios creó la serpiente. Y por ejemplo, diríamos, creó los animales reptiles, dice. Los reptiles, fueron creados los reptiles, tanto del mar como de la tierra, animales que se arrastraban. Pero cuando hablamos de serpiente, lo hemos dicho muchas veces y es bueno volverlo a repetir, que lo que significa la palabra serpiente es algo que brilla. Eso es la palabra serpiente. En el idioma nuestra le dicen una serpiente, entonces le están diciendo algo que brilla. Se le presentó con brillo. No se le presentó con cola ni cacho y ojos rojos. No, se le presentó
astutamente. Amén, hermanos. Y hablaba esta serpiente. ¿Cómo no iba a impresionar? Porque los animales no hablan. Ellos pujan o tendrán su lenguaje, pero no es un lenguaje que puede ser compatible con el humano. Aunque hay algunas excepciones. La burra de Balaán, decíamos, habló y se entendió, ¿verdad? Pero son casos. Pero acá también, acá vemos la serpiente esta, la cual escogió, como que se adaptaba para poder brillar él, para poder apantallar a Eva. Bueno, esa es una de las maneras. Pablo dice, cuando habla a los Corintios en su segunda carta, habla de que Satanás se viste como ángel de luz. Siempre, y esto es aplicable para nosotros, la astucia con que logra destronar a Adán, es la misma astucia que sigue ocupando para golpearnos a nosotros, para destruirnos a nosotros. Y por supuesto, la manera como Satanás sigue operando es también por medio de la astucia, astutamente. Yo decía el jueves pasado que jamás nunca él le va a poner un arma en la cabeza a alguien para que alguien se eche un trago o para que alguien vaya a hacer lo malo que hace. Todo es es puro lobbies, pura fantasía, puro trabajo, pura hermanos, astucia del enemigo. Así es como lo logró con Eva. Le apareció en una serpiente que brillaba. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que también ponerle atención. Siempre él atacará a sus víctimas de esta misma manera, con apariencia, ¿verdad? Con apariencia de cielo. Por eso es que Pablo, cuando él habla a los corintios y relaciona que Satanás se viste como ángel de luz, el contexto es los falsos. Los falsos es peligroso porque los falsos le hablan de Dios. Es más, hasta los brujos le hablan de Dios. Usan Biblia los brujos. O sea que el diablo siempre se va a vestir, se va a camuflajear de algo que no sea ofensivo, de algo que sea para nosotros los creyentes, algo que sea familiar. En este caso, se necesita saber que las estrategias siguen funcionando de esa manera. Si le preguntáramos a algún hermano de los que eran en el pasado eran alcohólicos, o eran drogos, o eran otra cosa, ¿verdad? Si le preguntáramos a esos hermanos que en un tiempo ellos cayeron en el vicio una vez más, si le preguntáramos a manera de testimonio, ¿cómo fue que usted cayó otra vez? ¿Cómo fue que usted volvió a reincidir en lo que antes hacía? Bueno, cualquiera va a decir, no, a mí nadie me obligó, a mí me insinuaron los amigos, a mí yo tuve una decepción y lo que acudí fue a eso. O sea, fue manipulado, fue empujado por una fuerza que siempre anda por ahí, aparte de la naturaleza caída. O sea que el enemigo nunca va a aparecer a destruir a sus víctimas de una manera violenta. Todo es terapia, todo es imagen, todo es camuflaje, todo es dame un besito, le dice el joven a la señorita, dame un besito no es nada. O sea, y es por ahí la mayoría de personas voluntariamente van cayendo
en los vicios, van cayendo en la violencia, ¿verdad? Voluntariamente. No es una cosa violenta. Entonces, esto es para nosotros. ¿En qué sentido? Que la fórmula de Satanás, como la usó allá con Eva, sigue funcionando ahora. Sigue funcionando. Entonces, el que tenga oídos debe de oír. Damos un amén. Va a usar siempre los aspectos de Dios, siempre va a usar lo inofensivo, siempre va a usar como las cosas de Dios, que es la buena doctrina, que va a usar la Biblia. Pero nosotros, como yo he dicho en algunas veces, ya el venado luciado ya no puede dar los ojos otra vez. Es decir, el creyente que ya fue revolcado por el engaño del diablo, ya no creo que sea tan tonto para volver a caer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No creo que sea tan lento para volver a caer en los engaños del diablo, ¿verdad? Fíjese que, por otro lado, buscó la oportunidad que la mujer estuviera sola. Solo mire cómo opera el enemigo. Buscó la oportunidad que la mujer estuviera sola, en este caso, sola. Y es por esa razón que el Señor había dicho: mujer, tú vas a estar sometida o sujeta más bien a tu cabeza, ¿Por qué? Porque la concepción, o más bien la estructura o la creación de la mujer no es igual a la del hombre. La mujer tiene virtudes y habilidades, puede ser mayores que las del hombre, pero la mujer no puede vivir sin su cabeza, porque es el uno y el otro se complementan. Y esta es la coyuntura que ocupa Satanás luego de apantallarle como serpiente que brilla y que platicaba y que empieza el diálogo. Buscó el momento cuando ella estaba sola, y vaya, hermanos, estaba sola. Y se dice por ahí que la mujer, las feministas dicen que no, ¿verdad? Que la mujer es también igual que el hombre. Sí, es cierto. Dios los hizo iguales, solo que con asignaciones a cada uno. Pero estos movimientos no aceptan el que dicen que la mujer es del sexo débil. Pues sí, de veras. Buscó la oportunidad para atacar al vaso débil, a la mujer. Esa fue, mire cómo trabaja, porque lo que estoy tratando de presentarles acá es la astucia, cómo desembancó a Adán, y que es la misma astucia que sigue ocupándose el diablo para destruir a los creyentes. Entonces aprovechó que esta estaba alejada de su cabeza y cerca del árbol del mal. O sea que esta mujer andaba ahí cerquita. Pero mire cómo se le dan las oportunidades al enemigo. Y esto es aplicable para todos, hermanos, porque es ahí donde en términos de estar bajo autoridad es necesario. La única manera como nosotros podemos sobrevivir, ¿verdad? Podemos mantenernos, siempre es estar dentro de las instancias que Dios nos ha puesto. Siempre es estar bajo las coberturas que Dios ha otorgado, ¿verdad? Porque ¿cuántos nosotros conocemos creyentes
que se alejan de Dios. Y el que se aleja de Dios está cerca del mal. ¿Cuántos creyentes vemos nosotros? ¿En qué sentido se alejan de Dios? Se alejan de leer la palabra, se alejan de orar, se alejan de congregarse, se alejan de servir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos creyentes siguen repitiendo la mala conducta de Eva? Ahí está la palabra. Pues la palabra es para alumbrarnos. La palabra es lámpara. Damos un amén. ¿Cuánto cree? Cuando, por ejemplo, yo pregunto, hermanos, usted dirá, bueno, ¿y por qué el hermano tiene que estar ahí insistiendo en que se congreguen, en que lean, en que ayunen, en que oren? ¿Por qué? Porque eso es estar cerca de Dios. Eso es estar cerca, pero todo ese creyente que se aleja de todas estas prácticas, hermanos, importantes dentro de la vida espiritual, hermanos, es igual alejados y cercanos al pecado, cercanos al árbol del bien y de la ciencia del bien y el mal. Pues ahí estaba Eva, estaba lejos de su esposo, pero cerca del mal. Usted ve cuánta gente es difícil para congregarse. Usted ve cómo nos cuesta congregarnos. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué nosotros no dejamos nuestros empleos? ¿Por qué nosotros somos fieles para ir justamente a la hora que el reloj, ahora ya no se marca tarjeta, sino para ir a marcar el reloj de entrada? ¿Cuántos de nosotros no estamos acostados tarde, sino que nos levantamos temprano para hacer esas actividades que son necesarias? Pero ¿por qué nosotros le damos prioridad a esas cosas que son buenas? Porque con eso nosotros sufragamos nuestras necesidades cuando ganamos ese dinero. Pero ¿por qué poner eso en primer lugar y no a Dios en primer lugar? ¿Por qué no ser sabio? ¿Por qué no saber que lo primero debe de ser Dios? Eso es lo que dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué para eso sí llegamos a la hora? ¿Y por qué aquí nos damos el lujo de venir cuando nosotros, digo, en las iglesias, la gente es igual? Yo he preguntado en otras congregaciones, dice, ¿y usted cuándo se congrega? Yo me congrego el martes, dice. Y eso es todo lo que se congregan en la semana. Y en la iglesia hay cultos todos los días. Alejados de la cabeza y cercanos al pecado. Fácil, ¿verdad? Se la ponemos a aquel. ¿Quién es aquel? Ya han dicho que aquel es el diablo. Fácil se la ponemos. Por ejemplo, si usted se hubiera quedado en la casa, no estuviera escuchando esto. Usted estuviera viendo YouTube, usted estuviera viendo alguna película, usted estuviera chambreando, haciendo eso. Pero eso es mundo, eso no te llena, eso no te solidifica. Lo que, hermanos, por eso es que el salmista, hermanos, se alegraba con los que estaban en la casa de Jehová. Es que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Es que en la presencia de Dios vamos a fortalecernos, vamos a llenarnos. Que se oiga un poderoso amén. Buscó la oportunidad que la mujer estuviera sola, atacó al sexo débil, mientras ella estaba lejos de la cabeza y cerca del árbol. Terrible, ¿verdad? Y esto es para que lo escuchemos nosotros. ¿Usted cree que vamos a ser estable
si nosotros no luchamos, así como luchamos para lo material y luchamos para lo de Dios? ¿Usted cree que si le damos más importancia a aquello y menos esto, usted cree que vamos a ser sostenibles? Si el animal ahí anda, como dice Pedro, como león rugiente. ¿Y a quién devora? ¿A quién es el que devora? ¿Qué fuerza puede tener un cristiano que no lee, que no ayuna, que no ora, que no se congrega? ¿Qué fuerza puede tener para ese diablo? ¿Qué fuerza? Ninguna fuerza. Aquí no se trata de pantalla, aquí no se trata de que yo sé, aquí el único que sabe es Dios, aquí el único fuerte es Dios, aquí el único que puede ayudarnos se llama Dios, el único que puede sacarnos adelante en batallas fieras, en tentaciones, se llama Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Dentro de esta conversación la hizo entrar en duda. Luego empieza Satanás. Mira, que no es para tanto, si para qué vas a... Aquí hay hermanitos que dicen, yo solo esto puedo hacer. Ah, vaya. Y acá lo que hizo Satanás es que ella, la mujer, entrara en dudas. Ella entró en dudas, dijo, todo esto que le está diciendo acá, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Y sucesivamente le dice, la mujer respondió a la serpiente del fruto de... pero no, le dice, Dios es egoísta, le está diciendo Satanás. Dios no le te ha dicho que comas de ese árbol porque van a ser ustedes como dioses. Más bien es egoísta. Ustedes tienen que superarse, ustedes tienen que ser también independientes. Mire cómo trabaja el enemigo. ¿Qué es lo que sucede también dentro de las iglesias? Pues no ocupas pastor, vos haces tu iglesia por allá y sucesivamente. O sea que el enemigo sigue actuando de la misma manera. Entonces entró en duda. Y además de esto, la mujer esta, hermanos, ella sintió realmente que se sintió incómoda en su posición. Sí, dijo, es cierto, se sintió incómoda. Hubo inconformidad. Y a la vez de inconformidad, hermanos, entró la codicia. Porque van a ser como Dios. Mire, hermano, ¿cuántas personas se los arrastra un buen empleo, un buen negocio? Ambiciones. Vos tenés que ganar, vos tenés que superar, vos tenés que ser de esos 300 y pico millonarios que hay. Comprar todos esos libros de todos millonarios y para que te hagan millonario. La ambición. Hermanos, damos un amén. Y es en la que caen muchos hermanos. Yo tengo aquí todos estos años, he visto desfilar a hermanos que se los ha comido el diablo por un empleo, por un trabajo, les han sumado. Y también aquí conozco a hermanos que les han hecho buenas ofertas de trabajo, buenos sueldos, y ellos han dicho no. Y ellos han dicho no. Así es como debemos de templarnos ante las ofertas de Satanás. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en este caso, luego ella entra en conformidad y luego entra en ambición. Ha trabajado bien. Y vamos a ver, dice, y sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. El Señor dijo que los ojos son nuestros ojos son las ventanas del alma. Hay que tener cuidado siempre hay que tener cuidado con lo que ven nuestros ojos. Dice la Biblia, habla la Biblia en 2 de Samuel 11:2,
que salió David, dice, a la terraza y vio a una mujer que se estaba bañando. Ahí le entró la desgracia a David. Y dice el capítulo 13 de Génesis, y dice que los vio los pastales, los ojos. Por ahí entró la codicia. La Eva vio codiciable a los ojos aquel árbol y comió de aquel árbol. Tremendo, ¿verdad? Pero para finalizar es que luego que se abrieron sus ojos, para lo que sirvió el que se abrieran sus ojos fue para ver la miseria, para ver su desnudez. Mire qué fraude le hicieron. Comió ella y Adán y se abrieron sus ojos, pero no para ver más de lo excelso, sino para ver su desgracia. Cómo se ha de carcajear el diablo cuando caemos en sus trampas, ¿verdad? Y luego dice que Eva y Adán corrieron a buscar hojas y cosieron hojas, probablemente hicieron trenza de las hojas y se pusieron, porque ahí empezó la conciencia como fiscal, decía al principio. Empezó la conciencia, malvado, lo que has hecho. Ellos nunca habían sentido eso y ellos querían cubrirse. Y eso es lo que se sigue dando. Siempre, hermanos, cuando hay pecado dentro de el cuerpo de Cristo, lo que siempre se hace siempre es buscar hojas, buscar apariencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto nos sirve a nosotros para ver. Y eso es un hecho. Cuando alguien anda mal con Dios, no es cierto que la conciencia no lo deja tranquilo a uno. Cuando uno miente, uno no se siente bien. Cuando uno ha engañado a otro, no se siente bien. Pero ¿qué es lo que hacemos? Al igual que Eva, nos fabricamos apariencias. Y ahí estamos, que somos grandes siervos, que somos grandes cristianos. Pero eso, a continuación vamos a ver cuando Dios les aparece. Eso fue la estrategia que ocupó Satanás, la sagacidad, la astucia, la apariencia, el camuflaje, para destronar al hombre que Dios había puesto como el mayordomo de la tierra, y tomó las riendas de la tierra Satanás. Eso es lo que dice segunda de Corintios 4:4. Y el Dios de este siglo los ha cegado. El Dios de este siglo ha controlado. ¿Cómo lo logró? Con esas astucias. ¿Cómo sigue trabajando ahora con la iglesia? De la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Ponerle atención a las estrategias del enemigo, que no han cambiado, y afirmarnos, y no salirnos, y estar siempre alerta, y estar siempre sobre aviso, porque dice Pedro que anda como león rugiendo. Pero media vez nosotros estemos aprendiendo de la palabra. Dijo el profeta: mi pueblo perece, ¿por qué digo? Por falta de conocimiento. Media vez nosotros estemos aprendiendo Biblia. Si usted se deja cautivar por las farsas del mal, usted ya es un caso muy particular suyo. Pero eso es el trabajo nuestro, enseñar Biblia, para que podamos apercibirnos. Vamos a ponernos de pie.